día de hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado de lujo. Vamos a platicar con un amigo activista de Oaxaca, vamos a charlar con él sobre el proyecto que él presentó hace un tiempo en la Universidad de Oaxaca. Él estudia Derecho y es activista social también en Oaxaca. Se llama Gustavo Salvador, en un momento lo tendremos por acá. Y como sabrán, esta es la segunda edición que hacemos de estas entrevistas desde casa. Esto pues con la finalidad de aprovechar las herramientas que las redes sociales nos dan, pero además de crear espacios que nos hacen muchísima falta, crear espacios que sabemos que tenemos que tener todavía, a pesar de la situación actual, crear espacios por y para los jóvenes. Es por eso que pues nosotros quisimos empezar esta serie de entrevistas digitales, esta serie de entrevistas a través de la plataforma de Instagram, aprovechando esta herramienta que nos da esta red social y que vamos a seguir vamos a seguir utilizando todavía después de que esto pase, porque es una muy buena forma de conexión a nivel nacional, una muy buena forma de conexión que nos da para poder estar con otras personas a nivel nacional. Y pues qué mejor que aprovecharlas, ¿no? Aprovechar todo esto que tenemos al alcance de nuestra mano, aprovechar todo esto que tenemos al alcance de nuestro teléfono celular, de una pequeña pantalla, pero aprovecharlo a fin de cuentas. Así que bueno, en un momento más le estaremos dando la bienvenida a Gustavo Salvador. Quiero primero contextualizar un poco antes de darle la bienvenida a él de qué se trata la entrevista el día de hoy. A Gustavo yo lo conocí el año pasado en el programa de Fortalecete LGBT de YAG México y Así Legal. Y bueno, fue uno de los 6 chicos que fuimos a participar en la residencia de la Ciudad de México para poder fortalecer las herramientas que como activistas teníamos y que también esta asociación civil YAG México nos estaba otorgando. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida, esperamos, creo que ya está por aquí. Vamos a conectar con Salvador para saber si ya está listo para esta charla. Empiecen a compartir el envío, empiecen a compartir esta transmisión para que más personas se vayan uniendo y vayan conociendo el trabajo de Gustavo y que podamos todos platicar un poquito aquí. Hola Gus, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo te trata la vida en esta cuarentena? Ya no soporto estar encerrado. Necesito salir, me urge salir. Pero ya. Creo que muchos estamos así, pero sabemos que vamos a superar esto pronto, esperemos que pronto. Sí, espero que sí, de verdad. Pero pues sí, ya. Nada más trabajando y haciendo otras cosas, pero pues ya, desde aquí. Eso sí, lo principal es aprovechar el tiempo, ¿sí o no? Sí. Y bueno, Gus, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Ya sé que de hecho ya te había molestado desde semanas atrás diciéndote que quería hacer esto contigo. Y pues nada, para ir empezando, para que nuestros espectadores y conforme se van uniendo conozcan un poco más de ti, platícanos, ¿quién es Gustavo? ¿Quién es Gustavo y qué hace? Ok, soy un joven de 23 años, cumplo 24 en 2 semanas. Soy estudiante de Derecho por la Universidad Autónoma de Oaxaca, estudiante de Relaciones Internacionales por la Nacional Autónoma de México. Trabajo con comunidades indígenas y comunidad LGBT en Oaxaca, que pues son regiones muy grandes. Oaxaca somos un estado de 530 municipios, donde cada municipio tenemos, me parece que son 400, no recuerdo ahorita el número exacto, pero municipios que aún se rigen por sus costumbres. Entonces es totalmente una cosmovisión diferente a lo que conocemos por partidos políticos, y la forma de gobierno y la forma de vivir de estas regiones son totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos. No es lo mismo aquí en Oaxaca trabajar con una comunidad de una zona costera a trabajar con una comunidad de la sierra, porque son completamente distintas, desde su cosmovisión hasta su forma de gobierno y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues básicamente mi trabajo es trabajar con ellos desde diferentes perspectivas. El año pasado justamente me tocó trabajar en la primera parte del año en un proyecto con mujeres de un municipio que se llama Loma Bonita, para formar promotoras de derechos de mujeres indígenas. Entonces, durante 3-4 meses trabajamos con ellas, y ahora ellas lo que hacen es replicar ese mismo proyecto dentro de sus localidades que están todavía más alejadas de la capital, que es Loma Bonita. Entonces, pues es como parte de lo que hago. Aparte hago activismo en derechos LGBT, pero trato de mezclar una con otra, pero pues al ser comunidades indígenas y ser una
comunidades que han sido vulneradas y que no se les ha tomado en cuenta, es también difícil por la misma cosmovisión llegar con este tipo de comunidades. Entonces es como parte de lo que hago pues, diario. Es tu día a día. Exacto. Bueno, y bueno, sé muy bien, sé perfectamente que estudias Derecho, bueno, eres estudiante de Derecho, ahorita nos platicas muy bien cómo va ahí el proceso en la carrera, pero justamente yo les comentaba a quienes nos están viendo que te conocí en el programa de Fortalecete LGBT de Jack México. Tú llevabas un proyecto de defensoría para la comunidad LGBT. Y así es. comentaste que presentaste este mismo proyecto en la Universidad de Oaxaca, en la universidad donde tú estudias, como una defensoría especializada de la comunidad LGBT. ¿Qué es este proyecto? ¿Qué nos podrías platicar un poquito más acerca de este trabajo que tú estabas realizando? ¿Qué estás realizando? Ok, este proyecto, originalmente cuando entré a Fortalecete, solamente buscaba crear una defensoría y no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, justo después de esto, el proyecto se volvió mucho más grande. El proyecto inició siendo esto para convertirse ahora en 2 etapas. La primera etapa va a buscar formar promotores de derechos humanos, ya no solo a nivel de mi universidad, sino a todas las universidades del estado. De hecho, ahorita lo que estoy trabajando es lanzar esta convocatoria de manera digital porque pues, por las condiciones no se puede hacer de otra forma, y lanzar esta primera etapa, para que durante esta primera etapa podamos hacer un diagnóstico de las universidades, saber dónde están las debilidades, qué es lo que necesitamos atender, porque muchas veces al ver este tipo de eventos te encuentras con que personas de la comunidad no se sienten aceptadas dentro de las universidades. Por ejemplo, si yo soy una persona trans y voy a la dirección o voy con una secretaria y no se dirige a mí desde los pronombres con los que me identifico, la forma en la que me identifico, evidentemente eso va a causar que yo no me sienta bien dentro de ese espacio. Entonces, desde esos pequeños temas que son cosas que parecen insignificantes, pero es necesario atender, eso es lo que va a buscar en un primer momento al hacer este diagnóstico de las universidades, para que a la par de eso se desarrolle manuales especiales para cada universidad, donde les digamos, ok, su problema o lo que debes atender primero es esto. Y posteriormente, que está pensando como un proyecto a largo plazo, se pueda instalar las defensorías, pero que no, a mí me queda menos de un año de la licenciatura. Entonces la idea es que los chicos que se quedan sigan retomando el proyecto para que el proyecto continúe aunque yo no esté, porque la idea no es solo que sea mío, sino que sea de los chicos que van a seguir entrando a la universidad, porque digo, al menos la Autónoma de Oaxaca y la Facultad de Derecho son de las facultades con más personas. Entonces es evidente que por mera estadística hay personas de la comunidad LGBT ahí. Entonces precisamente por eso la idea es que el proyecto no se quede solamente en lo que yo haga o en lo que yo deje después de que termine en menos de un año, sino que las personas que se queden puedan darle continuidad. Así es. Oye, pero justamente, bueno, hablando de esta parte del proyecto que tú estás presentando ahí, que presentaste, ¿por qué te nace esa inquietud de hacer este proyecto y de presentarla en tu universidad? ¿Qué es lo que ocurre dentro de ti que dices, no, tiene que haber algo especializado para que la defensoría y para que el trato sea digno hacia la comunidad LGBT? Siento que eso fue más en el sentido dentro de la universidad. Yo desde el tercer semestre tuve profesores que son muy buenos, y algo que te vas a encontrar siempre en la licenciatura de Derecho es que necesitamos separar a los profesores de quienes son como personas, porque hay abogados que son muy buenos, pero son extremadamente misóginos, son extremadamente homofóbicos, etc. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a una de mis compañeras que es lesbiana, que dejó la carrera del tercer semestre porque no aguantó a mi profesor de Derecho Electoral, porque ella decía es que cada vez que yo entro recibo comentarios en contra mía o me hace algún comentario y es como, ok, es que es cierto, o sea, esto pasa y pasa con muchísimos profesores y profesores que detrás de ellos tienen todo un prestigio que es al fin y al cabo lo que están haciendo. Y justo cuando yo lo presenté con el director de la facultad, él me decía es que sí es necesario que logremos que los profesores puedan entender por qué deben hacer esto, por qué deben sensibilizarse en temas de género, por qué deben conocer la diferencia entre orientación e identidad de género, porque en el mundo del derecho siempre lo vas a necesitar desde el punto de los amparos para identidad de género o los de matrimonio igualitario. Si no conoces términos básicos, como abogado no vas a poder hacer nada. Y es lo mismo que yo hablaba con algunos profesores, que justamente ya
al presentarlo sí me encontré con profesores que me decían, es que esto no es como lo más correcto, no es con lo que deberías estarte enfocando porque eres abogado. Y sí, es que soy abogado y lo que busca el derecho es normar y buscar apoyar a la vida en sociedad. Si no hacemos algo para que la vida en sociedad sea mejor para todas las personas que están afuera, no vamos a lograr hacer nada, porque al fin y al cabo es el fin del derecho. Y el derecho se va transformando, no es el mismo el derecho que tenemos hoy en día que teníamos hace 20 años. Entonces, eso es algo que, quieras o no, tenemos que irlo adaptando. Y estos abogados, que creo que pasa en todas las carreras, pero el derecho es como, les tenemos cierto respeto a los abogados que llegan a ser jueces, a los abogados que llegan a ser defensores, que no podemos tomar esta postura de decirles, es que esto no me gusta o esto deberías cambiarlo, porque lo que hacen es destilar prestigio. O sea, es como, yo recuerdo, hay profesores con los que te peleas con tal de tomar clases que ellos, porque son jueces, porque han estado en Suprema Corte de Justicia, y es como, ok, sí, es muy bueno en su trabajo, pero necesita conocer temas de género para poder hablar respecto de su trabajo y de temas tan básicos como son derechos humanos. Entonces, fue de ahí donde nació eso, y también un poco de mi historia personal, el momento de decir, yo tuve una salida de closet muy traumática, que dije, es que no tiene por qué haber alguien que tenga que pasar lo mismo que pasé yo. Entonces, justo es eso, decir, ok, es que sí es cierto, alguien tiene que hacer algo. Y en Oaxaca, que es un estado tan grande, y que hay muchísimos activistas ya trabajando, pero es un estado tan grande y hay tantas cosas que hacer, que es imposible que entre los pocos que hay puedan hacerlo todo. Ajá. Entonces, un poco de ahí de donde nació todo esto. Ok. Oye, ¿y este proyecto a quién va dirigido? O sea, lo estás presentando en la Escuela de Derecho, en la escuela donde tú estás estudiando, donde estás a punto de terminar tu carrera, pero ¿a quién va dirigido? O sea, ¿en beneficio a quién y dirigido el trabajo hacia quién más? Ahorita el proyecto, hasta donde está planteado en este momento en universidades, va dirigido hacia alumnos dentro de la universidad en una primera etapa, y en una segunda etapa la idea es que se pueda abrir al público en general. Que hay un modelo de defensoría que en México solo lo aplica una universidad, no recuerdo ahorita cuál es, pero la idea es que las facultades de Derecho funcionan como defensores, donde los alumnos se encargan de defender a personas que no tienen recursos para poder pagar una defensa. Entonces, la idea es que esta defensoría evolucione a esto. Pero para lograrlo, una, se necesita muchísimo dinero, y dos, muchas voluntades de los profesores, porque los códigos de México no te permiten como estudiante presentarte y defender a alguien en juicio. Entonces, es por eso que lo que se busca es que con esta primera etapa logremos que primero sea parte de las universidades. Por eso pasó de ser un proyecto de mi universidad a buscar a otras universidades dentro del estado, para que en la segunda etapa se busque abrir hacia el público en general, que esa es como una parte del proyecto. Y la otra es que justamente con todo esto de Fortalécete, tuve contacto con gente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Entonces pude hablar con el director de Derechos Humanos, y la idea es crear un área especializada de atención de delitos contra la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque la Fiscalía se encarga de temas penales en específico. Entonces, los delitos penales son delitos que muchos de ellos son graves. Entonces, si tú llegas con un abogado que no sabe, no está sensibilizado, o tratar de buscar, ok, es esto, o es por esto. Entonces fue darme cuenta que la forma en la que podíamos acabar con todo esto era por medio de educación. Y al fin y al cabo es lo que busca el proyecto, o sea, educar a las personas y educarlos desde un ámbito en el que yo me desenvuelvo, o sea, familiar, o violencia de género, o sea, es como, yo recuerdo, hay profesores con los que te peleas con tal de tomar clases que ellos, porque son jueces, porque han estado en Suprema Corte de Justicia, y es como, ok, sí, es muy bueno en su trabajo, pero necesita conocer temas de género para poder hablar respecto de su trabajo y de temas tan básicos como son derechos humanos. Entonces, fue de ahí donde nació eso, y también un poco de mi historia personal, el momento de decir, yo tuve una salida de closet muy traumática, que dije, es que no tiene por qué haber alguien que tenga que pasar lo mismo que pasé yo. Entonces, justo es eso, decir, ok, es que sí es cierto, alguien tiene que hacer algo. Y en Oaxaca, que es un estado tan grande, y que hay muchísimos activistas ya trabajando, pero es un estado tan grande y hay tantas cosas que hacer, que es imposible que entre los pocos que hay puedan hacerlo todo. Ajá. Entonces, un poco de ahí de donde nació todo esto. Ok. Oye, ¿y este proyecto a quién va dirigido? O sea, lo estás presentando en la Escuela de Derecho, en la escuela donde tú estás estudiando, donde estás a punto de terminar tu carrera, pero ¿a quién va dirigido? O sea, ¿en beneficio a quién y dirigido el trabajo hacia quién más?
Ahorita el proyecto, hasta donde está planteado en este momento en universidades, va dirigido hacia alumnos dentro de la universidad en una primera etapa, y en una segunda etapa la idea es que se pueda abrir al público en general. Que hay un modelo de defensoría que en México solo lo aplica una universidad, no recuerdo ahorita cuál es, pero la idea es que las facultades de Derecho funcionan como defensores, donde los alumnos se encargan de defender a personas que no tienen recursos para poder pagar una defensa. Entonces, la idea es que esta defensoría evolucione a esto. Pero para lograrlo, una, se necesita muchísimo dinero, y dos, muchas voluntades de los profesores, porque los códigos de México no te permiten como estudiante presentarte y defender a alguien en juicio. Entonces, es por eso que lo que se busca es que con esta primera etapa logremos que primero sea parte de las universidades. Por eso pasó de ser un proyecto de mi universidad a buscar a otras universidades dentro del estado, para que en la segunda etapa se busque abrir hacia el público en general, que esa es como una parte del proyecto. Y la otra es que justamente con todo esto de Fortalécete, tuve contacto con gente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Entonces pude hablar con el director de Derechos Humanos, y la idea es crear un área especializada de atención de delitos contra la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque la Fiscalía se encarga de temas penales en específico. Entonces, los delitos penales son delitos que muchos de ellos son graves. Entonces, si tú llegas con un abogado que no sabe, no está sensibilizado y no sabe que una violación puede darse también entre dos mujeres, entre dos hombres, o de una mujer hacia un hombre, evidentemente no va a hacer nada y lo va a dejar pasar. O que una persona trans también puede sufrir violencia intrafamiliar o violencia de género, o un transfeminicidio, que la tipificación ni siquiera existe. Entonces, por eso la segunda etapa del proyecto va a buscar crear esta área especializada dentro de la Fiscalía. Ok. Dime, justamente en el proyecto en la residencia de Fortalecete LGBT, cuando nos tocaba platicar y cuando nos tocaba decir nuestras experiencias y por qué estábamos ahí, tú muchas veces nos hacías llorar. Con lo que decías que nos hacías llorar, era una emoción muy grande, pero justamente quiero que nos platiques a todos los que estamos aquí viéndote, ¿por qué a ti te nace esta inquietud de ayudar a los demás? Porque a fin de cuentas presentar este proyecto, aunque sí es algo desde tu persona, algo que también te beneficia a ti, sabemos que va a beneficiar a muchísima gente que puede, que una vez ya realizado el proyecto, ya una vez bien sentado, puede ayudar a personas que a lo mejor ahorita no nos podemos imaginar. Pero ¿por qué esta inquietud tuya de apoyar a los demás y de ayudar de esta forma? Siento que todo nace de mi historia de vida, del hecho de que, digo, tú lo escuchas toda la semana, tuve una infancia un poco traumática, en el sentido de muchas cosas que pasaron, muchas cosas que pasaron, y que dije, ok, es que todo esto nace por el hecho de esto, de que yo soy esta persona que es diferente, esta persona que no es igual a lo que debería ser normal. Entonces, justo yo tuve ¿cómo decirlo? Como muchas etapas de mi vida, sobre todo en mi primera infancia, con mi papá en específico, con el que tuve como muchos problemas en ese sentido, y que ya después, cuando crecí, sí fue es que nadie tendría por qué pasar por esto. Tenemos que entender que esto es normal y que no hay ninguna diferencia. Y que me encanta como ver ahora los chicos que son más chicos. Yo tengo 24 años y hay chicos de 18 que son mucho más seguros que yo a mis 24. Que digo, sí, es que a ellos les tocó crecer en un ambiente totalmente diferente al mío. O sea, donde yo tenía que, o sea, justo lo decía en la residencia, donde yo tenía que pensar cada palabra que decía, cada ademán, cada cosa que no pareciera femenino, porque si no ya sabía yo que iba a venir el papá y iba a decir algo, me iba a golpear o una cosa así. Entonces, justo ese tipo de cosas es lo que ya ahora que soy más grande y ahora que puedo hacer algo, es como, ok, es que esto no tendría por qué estar pasando. Y la idea de que no pase, a mí, o la forma en la que yo me di cuenta de que estaba mal, fue educándome, o sea, fue buscando información. Siempre desde muy chico me tocó como buscar información, o sea, como todo lo trataba de racionalizar y todo trataba de buscar, ok, es esto o es por esto. Entonces fue darme cuenta que la forma en la que podíamos acabar con todo esto era por medio de educación. Y al fin y al cabo es lo que busca el proyecto, o sea, educar a las personas y educarlos desde un ámbito en el que yo me desenvuelvo. O sea, yo justamente lo decía también en la residencia. Yo soy abogado, yo no me voy a
meter a hacer un grupo de apoyo porque yo no puedo hacerlo, yo voy a romper enfrente de toda la gente. Pero soy abogado y desde el hecho de ser abogado puedo hacer esto. Y esto es algo que sé que va a funcionar porque lo he visto, porque he visto todos los problemas a los que se enfrenta una persona en la comunidad al tratar de acceder a términos de justicia. ¿Por qué? Porque no son atendidos, porque no, las personas están sensibilizadas, porque hay abogados que lo que hacen es destilar prestigio y está bien. O sea, si como abogado te cuesta mucho trabajo llegar a esos lugares donde están ellos, pero siento que una de las cosas que tienes que tener cuando llegas a esos puntos como ser juez de la Suprema Corte o estar en alguna defensa, es decir, es que te tienes que seguir actualizando y tienes que seguir estando al pie de lo nuevo que hay en el mundo, porque el mundo sigue cambiando y el derecho va cambiando con el mundo. Nos vamos actualizando a la par del mundo. O sea, cosas tan básicas como que hace 40, 50 años la mujer no podía votar y ahora sí, son términos de derecho. Y es justamente todo eso fue cambiando con educación. Entonces de ahí sale también mi proyecto, de hecho, de decir, la forma en la que yo tuve que racionalizar todo y decir, ok, es que no estoy mal yo, ¿sabes? Entonces eso es algo que siento que de ahí salió todo eso. Y de hecho de también tuve que tomar muchísima terapia justamente por eso, porque había muchas cosas que yo no entendía o que yo no sabía por qué estaban mal. Entonces justo fue como eso, o sea, de ahí fue donde nace ese proyecto de decir, sí, es cierto, esto es necesario y hay que hacerlo así. Pero te digo, o sea, cuando inició el proyecto yo no tenía ni pies ni cabeza de cómo, qué iba, para dónde iba y cómo iba. Bueno, justamente, bueno, me acabas de decir ahorita hace un momento que tú estás ayudando desde tu trinchera y esa es la forma en la que yo siempre lo he visto desde que nos platicaste el proyecto, como lo venías ya pensando desde antes del programa de Fortalécete. Es una forma de ayudar desde tu trinchera. Ahorita que ya lo tienes un poquito más claro, que a lo mejor ya está un poco más trabajado, un poco más avanzado que como lo tenías antes, ¿crees que nos puedes mencionar algunos puntos fuertes de tu proyecto que puedan apoyar a la lucha de la comunidad LGBT? Justo ahorita lo que ya tiene desarrollado es como toda la parte de la convocatoria. De hecho, se va a dividir en 10 módulos. Estos 10 de la convocatoria para formar promotores. Estos 10 módulos se dividen, ya ahorita justo lo que estoy haciendo es desarrollar las cartas descriptivas de talleres y estas cosas, pero la idea es que estos 10 módulos se van a basar en temas de derecho y en temas de identidad de género y estas cosas, porque la idea es que no se dirija únicamente a estudiantes de derecho, sino la podemos dirigir a estudiantes de todas las facultades dentro de las universidades y dentro de esta capacitación puedan recibir capacitación en estos temas, desde derecho internacional, derechos humanos, las formas en las que se debe actuar, cuáles son los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de atención a derechos humanos y de violencia, cuáles son por ejemplo, en Oaxaca no existe un COPRED, no existe una representación de COPRED, ¿qué hace si no existe un COPRED en Oaxaca? Okay, entonces, como todo este tipo de cosas es lo que se busca en la primera etapa del proyecto, que se va a dividir en 10 módulos, ahorita todavía estoy hablando con los ponentes para ver plataformas y estas cosas, pero es como una de las partes más fuertes que tiene el proyecto, porque la idea es que esta primera etapa sea de formación para que la segunda etapa sea de replicamiento dentro de sus universidades, donde ellos pueden replicar lo que aprendan dentro de este curso para que esto sirva como tener un piso mínimo de derechos humanos y un piso mínimo de sensibilización con las personas dentro de las universidades, para que a partir de esto podamos empezar a trabajar en temas más fuertes, porque cada vez, con lo que me he dado cuenta y también sobre todo con el tema de las mujeres, con todas las protestas que hubo, es que en cuanto empiezas a sacar algo, empiezan a salir todos. Se empieza a salir uno tras otro, tras otro. Entonces las universidades, en el momento en el que los alumnos vean que hay cosas que están mal, que hay cosas que tienen que mejorar, evidentemente van a empezar a salir muchísimas cosas. Entonces la idea es prepararlos antes de que todo eso salga. Sabemos que va a salir y sabemos que está mal, pero ok, como hay que hacer algo, vamos a tratar de hacer algo, vamos a tratar de prepararnos antes para poder atender a todas esas personas que estoy seguro de que van a llegar, porque lo vi en mi universidad, o sea, en mi facultad nada más cuando yo regresé, y justamente regreso y se hace un video institucional respecto a todo lo que estoy haciendo, recibo como 10 mensajes de chicos que me dicen, oye, es que a mí me pasó esto con tal profesor, o a mí me pasó tal cosa con tal profesor, es como, es que sí es cierto. O cosas que yo los veía como tan normales, pero pues no le hacía caso porque sí es que sí es cierto. O sea, no le puedo decir nada a este profesor
porque una me va a correr de su clase y dos, su clase es como una de las mejores. Entonces, como que todo este tipo de cosas es lo que va a buscar esta primera etapa del proyecto, para que en la segunda, de replicamiento, busquemos crear, hacer esta parte de replicar lo que ya aprendieron y hacer un diagnóstico de las universidades, donde veamos dónde están sus puntos fuertes, dónde están sus puntos que podemos apoyar y decir, ok, es necesario que tomen una capacitación en esto o que se preparen en esto. Y para que en una tercera etapa logremos crear la defensoría dentro de las universidades. Y ya una vez afianzado el tema de la defensoría dentro de las universidades, podamos entonces trabajar la defensoría por fuera de las universidades de la mano con la Fiscalía del Estado. Porque al fin y al cabo todo esto de defensoría y defensa de personas culpables o presentación de denuncias ya tiene que ver con un tema mucho más jurisdiccional y un tema de procedimientos penales y procedimientos legales que son totalmente diferentes en ese sentido. Entonces es necesario que no solamente lo lleven las universidades, sino también haya toda esta comunicación interinstitucional entre una universidad, una fiscalía, una comisión de derechos humanos, asociaciones civiles, que también las hay en Oaxaca, que se sumen a todo esto para que entre todos podamos hacer algo más grande. Entonces, bueno, el proyecto ya en su totalidad sería como un trabajo en conjunto de tanto escuela como sociedad civil, como asociaciones, como organizaciones, como instituciones, para que esto pudiera funcionar mejor, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a saludar a algunos de los amigos que tenemos aquí, porque de hecho te están dejando unos comentarios muy padres. Tenemos aquí a Ale y a Pau, dos personas que nos han apoyado siempre. Ay, sí, los amo mucho. Tenemos aquí a Artemis, una chica que también conocimos en el programa de Fortalécete, increíble el proyecto que ella trae. Jag México aquí también nos está apoyando, está aquí con nosotros. Comentaba justamente Ale, una gran realidad en el entorno de discriminación y acoso en las universidades que habla Gustavo. Enhorabuena por su proyecto de sensibilización a autoridades docentes y apoyo legal a estudiantes. Como justamente así, en esta parte, tu proyecto como sensibilización a docentes de la universidad, ¿qué tan factible lo ves? O sea, ¿qué tan factible ves que los docentes realmente se sometan a una sensibilización y a un conocimiento que a lo mejor y todavía les hace falta? Algo que me di cuenta en mi universidad, porque empecé con esta primera etapa, antes de que iniciara todo esto de la contingencia, es que hay profesores que lo hacen, pero que van a cuestionar a cada paso por qué sí y por qué no. Van a cuestionar siempre, siento que es mucho el hecho de la licenciatura y la rama del conocimiento de la que estamos, porque al fin y al cabo lo que te enseña el derecho es a cuestionar todo y a decir por qué está bien, por qué está mal, por qué deberíamos hacerlo y por qué no. Entonces, siento que sí, pero voy a encontrar, hay mucha resistencia en el sentido de hacerlos entender por qué su generación no lo hizo y por qué mi generación está bien en hacerlo. Porque muchas veces con lo que me he encontrado es decir, estos típicos comentarios de es que tu generación es la generación de cristal que a todos les molesta. Y es, a ver, no me voy a poner a pelear con ustedes respecto a qué hizo o qué no su generación. Exacto. Pero sí, esto es algo que ha existido durante el inicio de los tiempos. Y es precisamente por eso que mi generación es la primera en decir, oigan, esto está mal, necesitamos hacer algo. Y la idea es, ok, yo no me voy a poner a criticarlos a ustedes porque no hicieron nada, pero ustedes lo que necesitan hacer es dejar, quitarse eso de decir, está bien, o está bien, ¿cómo decirlo? Como que es el hecho de que entre todos nos cubrimos y nadie dice nada. Entonces esto es algo que pasa todo el tiempo. Que entre todos justo decimos es que no pasa nada, es que está bien, es que tiene todo el prestigio y no le puedo decir nada porque cómo le voy a decir a alguien como esta persona que está mal. Entonces siento que sí es factible, pero hay muchas cosas que tomar en cuenta y algo que por ejemplo me comentaron en alguna institución en la que fui a hablar justamente del proyecto, que me decían es que la manera en la que nosotros estamos llevando a cabo esto es solamente estamos capacitando a las personas más jóvenes y a las personas que están interesadas. Quienes no lo estén, pues ya no se van a presentar frente a un grupo o no se van a presentar frente a alumnos, porque ya nos van a traer problemas a nosotros y les van a traer problemas también a las personas con las que estén en contacto. Y lo más seguro es que no digo que esté bien esta forma de hacerlo, porque creo que todos deberíamos pasar por estos temas de sensibilización,
pero siento que es como esta forma de decir de las instituciones, de decir, pues tengo que hacer algo y la única forma que tengo de hacerlo es esta. Entonces necesito que que por lo menos durante esta primera etapa logren hacerlo. Eso lo veo yo como la parte esta de que luego dicen que a fuerzas los zapatos no entran, porque me ha tocado conocer varios casos, sobre todo en la escuela de Derecho, digámoslo así, de aquí de Zacatecas, muchos profesores que están muy recios a que no quieren adaptarse a las nuevas realidades, no quieren adaptarse a las nuevas formas de llevarla, el derecho como tal, y que a fuerzas están como de, no, ya me eduqué de una tal forma y de tal forma me voy a quedar, y pues la escuela se queda como de, pues, ¿qué hago? Pues ni modo. Creo que yo lo veo por ese lado, y ya lo dije, sí, no es como que lo... Es cierto, pero es que a nosotros, a los abogados nos educan mucho en el sentido de, si la ley no te lo dice, no existe. Entonces, que es una forma muy positivista de ver el derecho. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita es trabajar desde algo que no existe y empezar a instaurarlo. Entonces, los abogados que con más experiencia te van a decir es que si la ley no lo dice, no existe. Algo como que te puedo decir que hace 10, 15 años, si la ley te decía que no podía haber violación entre esposos, entonces por ende no podías denunciar a tu pareja por violación. Y es algo que ahora, como los códigos sí lo dicen, entonces ya podemos decir, ok, sí, sí existe y sí lo podemos llevar a cabo. Es lo mismo que pasa con estas cosas, el hecho de que a mí me he encontrado con muchos abogados que están en contra de temas de género y sobre todo el lenguaje inclusivo es algo que los odian y que no pueden con él. Pero incluso hay tesis de la Suprema Corte de Justicia donde dice que debe haber, que todas las tesis y todas las resoluciones deben hacerse en un lenguaje que sea comprensible para todos. De hecho, ya hay incluso una tesis que se presentó por una persona con síndrome de Down, si no estoy mal, donde literalmente se le tradujo lo que decía la sentencia. Porque si alguna vez has leído un documento legal, sabes que trae muchas cosas que son aforismos que nada, yo siempre digo que los abogados se lo ponemos porque nos queremos sentir importantes, porque en realidad dice lo mismo si se lo pusieras como lenguaje normal, pero lo que hacen con estas sentencias de lenguaje inclusivo o lenguaje práctico es traducir la sentencia a algo mucho más fácil. Si la sentencia originalmente traía todos los artículos, todo esto, lo que dice la sentencia de lectura fácil es, ok, el juez decidió que si eres capaz de tener tu custodia, porque en este caso era un chico de 23 años que estaba peleando porque él quería ser su propio tutor porque tenía la capacidad mental de ser su tutor. Entonces justamente la sentencia dice esto. Y es como esta parte de decir, ok, es que sí es cierto, necesitamos que toda la gente entienda lo que está sucediendo del derecho y también los abogados lo entiendan. Porque siempre hay como esto de, pues como las leyes no me lo dicen o el código no me lo dice, o ahora incluso no voy a meter como en temas mucho de derecho, pero hay algo que se llama pirámide, una pirámide con la que nosotros poníamos primero la Constitución y nada podía estar arriba de la Constitución. Ahora ya no. Ahora tenemos a nivel de Constitución tratados internacionales. Entonces, si un tratado internacional te lo dice y es vinculante para México, con la pena, tienes que hacerle caso a eso. Y es como que hay muchos abogados que no han entendido esa parte o no quieren entenderlo simple y sencillamente. Y cuando me ha tocado pelearme con abogados, siempre les digo, ok, pues mira, deja de verlo por el lado humano, deja de verlo como que todos somos humanos, velo por el lado de dinero. Sí, la mayoría, algo que pasa mucho dentro de la comunidad LGBT es que somos personas, bueno o malo, que la mayoría de veces tenemos suficiente dinero como para acceder a una defensa. Y si llega contigo una persona de la comunidad LGBT que está buscando defensa, si tú no la tienes, va a ir con alguien que aunque le cobre más, le haga valer su identidad de género o su forma la forma en la que se identifique. Entonces, pues velo desde el lado monetario si no lo quieres ver desde el lado humano, porque al fin y al cabo es la forma en la que deberíamos verlo. Exacto. Y bueno, aquí te dejaron otros comentarios. Paola, te admiro muchísimo, Gus. Eres un gran activista, un admirable profesionista y una maravillosa persona. Yo también te amo. Excelente información para las juventudes. Enhorabuena por estos espacios. Gracias, compeche. Artemis, felicidades, Gus. Ya me estás haciendo llorar de nuevo. Eres admirable. Es que Gus siempre nos hacía llorar, lo sabemos perfectamente. Siempre que hablaba era para hacernos llorar de la manera más hermosa posible en ese programa. Casa Banal, felicidades a las juventudes actuales que se involucran proactivamente en generar el cambio
que desean vivir. Y bueno, vamos a pasar un poquito preguntas un poco más generales en el sentido del activismo que realizas, que vienes realizando desde hace tiempo. ¿Tú cómo ves, ya con toda esta parte de tu trabajo que has presentado, del proyecto que tú has presentado y la forma, más bien, hacia quién va dirigido y a quién quieres ayudar? ¿Tú qué crees que son los retos más importantes a los cuales la comunidad LGBT se enfrenta en Oaxaca? Ok. Es algo complicado porque, como lo decía al inicio, Oaxaca es un estado muy, muy grande y con muchas cosmovisiones. Entonces, te encuentras con un estado que es extremadamente conservador, pero que a la vez tenemos un municipio donde existen las personas mushes, que son un tercer género dentro de la cosmovisión de la que se entiende a la región del Istmo, que son personas que no se identifican como trans, pero que generalmente son hombres que se identifican con términos femeninos. Entonces, te encuentras con eso, pero a la par te encuentras que en un pueblo a 3 horas matan a una mujer trans. Entonces, siento que los retos en Oaxaca son muchos y son muy específicos de cada región. Por ejemplo, en la capital del estado, que es donde vivo generalmente, porque mi trabajo me hace moverme como por todo el estado, sí, uno de los principales problemas aquí en específico es que hay muchos temas de discriminación y de falta de información desde nosotros, que somos considerados como la capital, y lo que está más adelantado al estado. Entonces, temas de que podrían parecer son muy parecidos a temas de ciudades más grandes, donde ya, ok, ya puedo salir a la calle y ya tal vez no me van a hacer nada. Pero en enero un taxista golpeó a una pareja de chicos cuando iban regresando a su casa. Entonces, es algo que sigue pasando. Por otro lado, si te vas a una región en la sierra, donde, por ejemplo, yo trabajé en un municipio que casi nadie conoce, que se llama Santa María Chilchotla, donde para llegar tardas unas 7, 8 horas en llegar en carro y llegas nada más a la cabecera municipal. De ahí todavía tienes que manejar otras 3 o 4 horas para llegar a distintas localidades, donde en cada una es totalmente diferente y te encuentras con chicos que te dicen que las veces que me tocó trabajar en escuelas, porque me ha tocado ir y trabajar en escuelas rurales, los chicos te dicen es que yo no puedo hacer algo porque me van a matar. Tan simple y sencillo como eso, me van a matar. Y ellos ven el venir a Oaxaca capital como como este respiro de decir, ok, aquí nadie me está juzgando y aquí puedo hacerlo, pero cuando llegan aquí te das cuenta que no es muy diferente a lo que ellos vivían allá, donde también te encuentras con gente que que discrimina demasiado, la discriminación en Oaxaca capital ha disminuido en el sentido de que ya no nos matan tan seguido, pero sigue existiendo. Entonces, algo que siento que es uno de los principales retos en el sentido de que la discriminación sigue existiendo y no tenemos una cultura de denuncia, y creo que en todo el país, pero esta cultura de denuncia tampoco va a existir si yo no tengo confianza en mis autoridades. Entonces, como nadie aquí le tiene confianza a las autoridades, no va a ir y me va a presentar a denunciar, porque lo primero que voy a pensar es que no me van a tomar en cuenta o no van a tomar como válida mi denuncia. Entonces siento que es como de los principales retos de decir, sí, vamos a educarnos, donde me he encontrado con instituciones a nivel municipal sobre todo, que sí tienen como esta perspectiva de, ok, tenemos un área de especializada en diversidad, sí tenemos toda esta parte, ok, pero si ya sabes que esto existe, empieza a trabajar sobre eso. Presiona para que puedan existir mecanismos reales de atención a personas de la diversidad, no nada más hagas algo para que quede bien en los banners o para que se presenten el 17 de mayo a decir tenemos un área de diversidad. Así sí, antes de que digan algo. Oye, pero sí, y ahorita mencionaste algo muy curioso que me hizo recordar algo que yo había pensado antes de ir a Fortalecite, que fue el que luego nos quedamos con esa imagen de que a lo mejor acá es mejor y así lo habla. Yo recuerdo perfectamente que para cuando aquí en Zacatecas estábamos con el asunto de que el Congreso no nos quiso aprobar el matrimonio igualitario, y que nos hicieron 4 meses de puro cuento, de puro circo y demás,
En Oaxaca ya se había dicho que habían aprobado tanto el matrimonio igualitario como la legalización del aborto, ¿no? La despenalización del aborto. Y pues en Zacatecas estábamos como de no manches, mejor en Oaxaca, que en Oaxaca sí están bien, que no sé qué, que bla, 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 que esto y que lo otro. Pero tómala, que llego a Fortalecete, te conozco y me haces caer en una realidad que me dices, no, espérate, o sea, no es tal cual la situación como te la pintan, realmente no hay un avance en derechos en ese sentido. Y ahorita justamente que dijiste que hay muchas veces, muchas de las personas nos quedamos con otra idea, que a lo mejor es solamente por pinta, pero cuando llegamos a la realidad es como de chin, yo no me la esperaba así. Y creo que sí, en Oaxaca se da mucho esta parte. Siento que es parte de la política de los estados del sur, donde, digo, o sea, saliéndome un poco en ese sentido de temas de activismo LGBT, nada más una noticia de hace 3 semanas de un hospital de la Colula de Matamoros, si no estoy mal, no, Tlaxiaco aquí en Oaxaca, donde se iba a inaugurar un hospital sin equipamiento ni absolutamente nada. Entonces, es algo que pasa, es algo muy común en Oaxaca y me parece que en todos los estados del sur, donde tenemos como esta idea de que a nivel imagen política estamos muy bien. O sea, si tú le preguntas a alguien, Oaxaca va muy bien porque ya tenemos despenalizado el aborto, ya aprobamos el matrimonio igualitario, vamos por la ley de identidad de género, si no estoy mal. Pero sí, qué bonito. Qué bonito que lo pongan en el pleno en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué pasa si esa ley no la publican en el periódico oficial del Estado? Esa ley no existe. Y eso fue lo que pasó con temas como el matrimonio igualitario, donde justo solo hubo una noticia en la semana siguiente, si no estoy mal, donde justo pusieron, se les olvida publicar la ley de matrimonio igualitario. Y es como de, ok, y luego, entonces, justamente como que eso es como este circo, maroma y teatro que se hace a nivel político, donde, pues sí estoy haciendo algo, pero no es un apoyo real. Y por más que yo diga, ok, voy a publicar todas las leyes y voy a aprobar todas las leyes a favor de la comunidad LGBT, sí, pero es que las leyes solo son una parte. Y si no haces que esas leyes se apliquen, no va a pasar nada. Digo, o sea, lo mismo, justo me tocó hablar con una chica trans aquí en Oaxaca que estaba teniendo problemas con el SAT porque ella hizo su cambio de identidad de género y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando ella llega al SAT, justo le dicen, es que lo que usted está haciendo es un delito porque está utilizando la identidad de otra persona. Y es como, sí, pero es que tú me dijiste que yo podía hacer esto. Entonces, ¿cómo es posible que ahora me vengas a decir esto? Donde te encuentras instituciones que no están sensibilizadas y que tampoco saben cómo hacerlo. Entonces, justo cuando yo hablo con ella me dice, es que ahí me acaban de decir que mañana me pueden meter a la cárcel porque esto es un delito fiscal. Digo, es que sí es un delito fiscal, pero no lo es, porque tú solo eh, hiciste valer tu derecho a la identidad y te estás presentando ante el Secretaría de Hacienda y Crédito Público a decirles es que esta es mi identidad. Entonces fue todo un rollo, se pudo resolver, ella lo pudo resolver con el SAT, pero sí, o sea, son cosas que siguen pasando y que siento que es como parte de los estados del sur. O sea, me ha tocado verlo mucho con estados del sur donde una cosa es lo que se ve hacia afuera y otra cosa es lo que pasa aquí adentro. Y que justo lo que ustedes ven es como lo que pasa a nivel Oaxaca capital, pero lo que pasa en otros 169 municipios es todo un rollo. O sea, delitos que no se deben, delitos que no son noticia. Entonces, hasta que algo es noticia, la gente no se entera fuera de aquí. Entonces, justo es eso, o sea, el hecho de que hace como 3 semanas, si no estoy mal, se publicó el homicidio de una chica trans. Entonces, cuando lo publican, incluso me parece que hubo un boletín oficial donde justo ponían un hombre vestido de mujer y uno de sus amigos justo pone en los comentarios, oigan, es que no era un hombre vestido de mujer, era una mujer trans. Entonces, ese tipo de cosas, desde el hecho de que no estoy sensibilizado y afortunadamente sí me he encontrado con personas dentro del mundo del derecho que sí lo están, que justamente una de las personas de Fiscalía me decía, es que es necesario que conozcas todo eso para armar una teoría del caso. Porque ¿cómo vas a saber cuál fue el motivo del asesinato si no sabes que era una persona trans y que su vecino era alguien homofóbico o transfóbico y que la ha amenazado 3 veces en lo que va de este mes? Exacto. Entonces, este tipo de cosas, si no las tomas en cuenta, también sesgas una investigación judicial.
Entonces, pues, tienes que empezar a hacerlo. Y siento que hasta que no son noticia a nivel Oaxaca Estado, y creo que no salen fuera de Oaxaca, la única noticia que yo he visto que ha trascendido fue la de enero de los chicos que golpearon a los taxistas. Pero solo quedó ahí. O sea, no hubo un seguimiento, no hubo un señalamiento en contra de este sitio de taxis, que es uno de los más grandes del estado. Entonces, pues nadie hizo nada. O sea, solo fue una noticia que sí, qué mal que está pasando esto, pero pues nadie hizo nada. Oye, y mencionaste hace un momento el hecho de que Oaxaca tiene muchísimos municipios. El otro día, de hecho, estaba viendo un mapa divisional de Oaxaca y dije, oh, por Dios, qué capirotada hay ahí, la verdad. Y nos mencionabas, cuando te conocí, que la mayoría de los municipios son de identidades indígenas, con su cultura, con sus tradiciones bien establecidas. Sabemos que de hecho en algunas regiones está muy presente lo que son los mushes, que es también una parte de la comunidad LGBT, pero ellos desde una tradición, desde una cultura que ya viene desde muchísimo tiempo atrás. ¿Qué pasa con todas estas tradiciones, todas estas regiones culturales indígenas, donde también sabemos, tenemos, seguro lo dijiste tú por meros números, que hay comunidad LGBT? ¿Qué pasa con la comunidad LGBT dentro de estas comunidades indígenas? Lo más fácil, o como te lo puedo resumir más fácil, es que no existe. O sea, no existe en el sentido de que nadie sabe que existe y no van a salir. ¿Por qué? Porque hay que entender que la comunidad Mushe solo existe en una región, que es la región del Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca. Entonces, esta es la única región donde por cosmovisión existen, pero donde me ha tocado hablar también con personas de la región del Istmo, donde me dicen, es que sí, se supone, o lo que ustedes creen es esto, pero la realidad es otra, donde también sufrimos discriminación, donde también sufrimos transfeminicidios o feminicidios o todo este tipo de cosas, pero que no se hacen públicas. Entonces, a nivel comunidades indígenas es muy raro y muy difícil encontrar a alguien que se identifique como alguien de la comunidad LGBT abiertamente. ¿Por qué? Porque en las comunidades indígenas la religión católica es extremadamente marcada. O sea, si tú crees que has visto a alguien muy católico o muy religioso, créeme que no te has topado con una comunidad indígena de Oaxaca, una comunidad alejada de Oaxaca, donde a mí me tocó ver desde administración pública que la gente prefiere que le hagas una iglesia a que le hagas un hospital. Entonces, ese tipo de cosas, a ese nivel es el apego que se tiene hacia la religión, donde justamente tengo un amigo que vive en una comunidad que no es muy alejada, de Cimatlán de Álvarez, que es de la capital, son 2-3 horas, que justamente me decía es que yo iba a ser cura. Entonces, yo iba a ser cura, pero lo dejé porque me di cuenta que no iba mi identidad y en lo que yo creía con lo que ellos me decían que estaba bien. Entonces, esa idea de creer, por mera estadística debe existir, o sea, tiene que existir alguien de la comunidad LGBT en alguna de esas comunidades, pero no creo que estén en un lugar seguro para poder salir, donde mi amigo justamente me decía es que yo me tuve que salir de mi comunidad porque ya me habían amenazado que no podía seguir ahí. Entonces es algo que sigue pasando y que va a seguir pasando, porque creemos que dentro de las comunidades es esto de invisibilizar y no existe. O sea, lo que no nombramos no existe. Entonces justamente ni siquiera saben que existe un nombre. Me han tocado comunidades donde no conocen o sea, donde lo único que siempre encuentro en una comunidad es acceso a Sky y una iglesia. O sea, es lo único que siempre vas a encontrar. Entonces, eso es la forma de educación que vas a encontrar en una comunidad. Y no es culpa tampoco de ellos, también es culpa de la forma en la que México ha tenido un desarrollo socioeconómico, sociocultural a lo largo de los años y el olvido al que se han tenido las comunidades indígenas durante todo ese tiempo. Y aún más, si las comunidades indígenas de la comunidad LGBT ha sido olvidada, la comunidad LGBT dentro de una comunidad indígena pues, es inexistente. O sea, nadie se ha metido a decir, ok, es que esto existe, esto debería existir. Entonces, pues es justo eso, o sea, el hecho de que autoridades jamás se van a meter a hablar con una comunidad indígena porque no se quieren meter con ese peso político que implica hacerlo. Entonces, como que todo este tipo de cosas es algo que siempre vamos a ver y que siempre va a existir y que pues hasta que alguien no se meta a decirles, oigan, esto está mal y entienda el peso que eso va a implicar,
no, nadie más lo va a hacer y vamos a seguir teniendo problemas como los que hemos tenido en Oaxaca de invisibilización de las personas de la comunidad LGBT dentro de estas comunidades. Así es. Oye, y nos lo mencionabas en un principio, gran parte de tu trabajo se basa en ayudar y apoyar a las comunidades indígenas. Nos decías que justamente hacías, por el trabajo que tú realizas, por el trabajo que tú tienes, visitas a diferentes comunidades, a diferentes regiones. Pero ¿cómo combinar este trabajo que tú ya estás haciendo con el ahora trabajo de una activista social LGBT, sobre todo aquí en Oaxaca? Siento que, o sea, ahora que me lo pregunto, la verdad nunca me lo había preguntado, pero siento que es más como el hecho de hay veces que no duermes, hay veces en las... Digo, al menos yo ahorita desde que inició todo esto de la contingencia, sí tuve un bajón muy fuerte de decir es que no quiero hacer nada. O sea, sí me pegó a nivel emocional y a nivel anímico el hecho de no poder salir. Yo estaba acostumbrado a salir cada semana porque tenía que ir a visitar mis localidades, mis comunidades. Entonces, pero sí, o sea, es como tratar de compaginar todo y de tal manera de que todo funcione y todo tiene que funcionar al mismo tiempo. Y siento que es difícil, sí, pero es muy interesante. Y justamente, por ejemplo, recuerdo mucho hace un año terminamos un proyecto dentro de un municipio muy alejado. Y recuerdo que de las últimas ocasiones que fuimos, me tocó era este proyecto de promotoras de derechos indígenas en un municipio bastante alejado. Y era como su graduación, era presentar su proyecto dentro de su comunidad en una escuela. Entonces yo fui nada más como apoyarlas en el sentido de decirles, pues van bien, les falta esto, estas cosas. Entonces nos invitan a comer después de esto y me queda muy marcado que después, justo terminando de comer, me invitaron a su casa y todo, que es algo como muy importante para las comunidades y el hecho de que te inviten a comer porque te están invitando de su comida y básicamente de lo que ellos viven. Entonces, me queda muy marcado la historia de esa señora, que era una señora que había sufrido violencia por parte de su exmarido, que justamente ella decía, es que me pegó una vez. Y lo que yo hice la vez siguiente es que agarré la brasa del comal y con ese le di un golpe y lo tiré. Y esa fue la única vez que me golpeó. Entonces, ella decía, es que a mí me tocó salir de eso. Y ya hablando como del proyecto, justamente decía, es que queremos agradecerle que hayan venido hasta acá, porque nunca vienen a vernos a nosotras. Siempre somos las personas más olvidadas, las que nunca llegan a ver las comunidades donde no llegan las personas o donde no llegan los programas, donde dicen es que les queremos agradecer el hecho de que hayan llegado hasta acá y que hayan hecho algo para apoyarnos a nosotros, porque justo hay como muchas historias de ese proyecto específico, porque fue solo con mujeres, donde al final se les daba una beca, se les otorgaba una beca. Entonces una de las señoras justo decía, lo que yo voy a hacer hoy en la tarde es comprarme una coca de 3 litros para mí sola y sentarme en mi hamaca a acostarme o algo así. Pero era el hecho de que esta señora nunca se había dado el tiempo para estar ella sola, para poder ser ella, para poder consentirse 5 minutos, que justo fue lo que hizo este proyecto, era de manera semanal, básicamente todo el sábado estaban metidas en un salón de clases, entonces ellas iban a ser atendidas ese día, o sea, ellas sabían que ese día llegaban y les servían, llegaban y las íbamos a atender y todas estas cosas, entonces eso era algo que para ellas significaba aún más que el hecho de que alguien les dé un programa social o cosas así, porque las estás atendiendo y las estás viendo como personas, las dejas de ver como números o como una estadística. Entonces, siento que esa parte es como la parte donde mi trabajo es muy social, mi trabajo redituable, por decirlo de una manera, también es muy social. Entonces, siento que por esa parte es muy fácil compaginar una cosa con otra. El hecho de que mi trabajo siempre es trabajar con esas con mujeres, con personas con discapacidad, con personas de sectores vulnerables y cosas de este tipo. Entonces, siento que en ese sentido, por eso es muy fácil para mí como compaginar una cosa con otra, pero pues también mi trabajo, como en lo que me da para vivir, pues evidentemente me absorbe mucho más de lo que me podría absorber el activismo, porque pues el activismo también requiere muchísimo trabajo y requiere muchísimo tiempo juntas, tener un equipo de trabajo. Yo afortunadamente estoy ahorita
inicié el proyecto solo, pero el hecho de que sé que tengo gente que está como muy cercana a mí y que sé que me está apoyando todo el tiempo y que les puedo decir, oye, porfa, ayúdame con tal cosa, oye, me puedes ayudar con tal cosa, acompáñame a tal junta y cosas así. Entonces siento que como este tipo de cosas son lo que me ha apoyado a poder compaginar una cosa con otra. Y creo que voy a prender la luz. Oye, bueno, y en lo que prendes la luz, creo que, bueno, conforme a lo que vamos platicando, quedamos en común acuerdo que pues todavía nos falta muchísimo camino por recorrer en cuanto al respeto y inclusión por los derechos humanos, tanto en Oaxaca como a nivel nacional, como en Zacatecas, como en todos lados. Pero para esto siempre se necesita un trabajo tanto de activistas como de organizaciones civiles. ¿Tú cuáles crees que son las fortalezas y las debilidades que tú has identificado en toda esta parte en todo esto que tú has hecho como trabajo y que todo esto que tú has apoyado en el activismo social en Oaxaca? ¿Qué es lo que puedes tú identificar ahí que está bien, que está mal y que les podría faltar? Siento que en fortalezas es este sentido de que me he encontrado con mucha gente que dice, es que sí, quiero apoyar y sí, quiero hacer algo, pero nadie sabe para dónde. O sea, todos estamos jalando como para todos lados y nadie está haciendo, o sea, estamos haciendo 10 cosas al mismo tiempo cuando si esas 10 personas estuviéramos jalando todas hacia un mismo lado, lograríamos las 10 cosas mucho más rápido. Entonces siento que es esa parte, pero eso no sucede justamente porque hay muchos temas de cosas de índole personal que no deberían por qué pesar dentro de un trabajo como este, pero que pues al fin y al cabo terminan pesando, o sea, en ese sentido de cosas no, pues es que tal me vio feo y pues ya no quiero seguir trabajando con tal persona. Entonces, que creo que pasa en todos lados, pero como estamos haciendo un trabajo que no es para mí ni es para el otro, sino es para todos, deberíamos como poder traspasar esas barreras de decir, pues, ajá, sí, pues no me cae tan bien esta persona, pero su trabajo es muy bueno y podemos trabajar juntos para lograr algo más grande, que al fin y al cabo creo que es el fin que deberíamos estar buscando todos. Entonces, y siento que esta unión de voluntades tiene que ser también desde el lado de, yo entiendo esta parte de que me he encontrado con muchos activistas que justo me dicen, es que ya no estamos en un momento de pedir las cosas, de ser tibios al momento de pedir esas cosas. Ok, sí es cierto, yo lo entiendo, yo lo sé, pero cuando me acerco con alguien que no tiene ni idea de qué es, el primer trabajo que tengo que hacer es educar y decirle, ok, es por esto y es por esto que deberías estar apoyando. O sea, a mí me tocó cuando presenté el proyecto de defensoría ante una fundación que se llama 100 por Oaxaca, que son 100 estudiantes de derecho que tienen diferentes promesas en pro del Estado, que la gran mayoría de ellos no tenían ni idea de qué era la diferencia entre identidad y orientación. Y cuando la directora justo me dice, es que yo no tenía ni idea de que esto existía, y ella es maestra, entonces me decía, es que yo no sabía que un niño estaba bien que hiciera tal cosa, o que un niño puede tener actitudes femeninas, o que le puede gustar cosas que normalmente son de niñas y eso no está mal. Cosas tan básicas como esas, yo entiendo que es necesario que ya no estamos en un momento, tal vez en ciudades mucho más grandes, ya no estamos en un momento de pedir las cosas y estar educando a todo el mundo, pero en una ciudad como Oaxaca sí es necesario hacerlo, porque nos falta mucho y somos muchísima gente. Aunque parecemos pocos, el estado es enorme. Entonces, hay lugares donde nunca han llegado a hablar siquiera de qué es identidad y qué es orientación. Entonces, cosas tan básicas como esas, siento que son como parte de los retos de decir, pues sí, sí necesitamos avanzar, pero a la parte que estás avanzando y estás aprobando leyes tan de primera generación, tienes que hacer que la gente entienda por qué las estás aprobando. Porque si solo apruebas y llegas con la gente a decirle, oye, pues es que a partir de ahora tienes que respetar a estas personas y no le dices el por qué, pues no vas a lograr nada. No, y es que tenemos en cuenta muy bien que Oaxaca es una diversidad inmensa en cuanto a una diversidad social, una diversidad cultural, una diversidad natural, diversidad política. Es un estado realmente grande y sabemos que Oaxaca nos ha dado a todo México gran parte de nuestro patrimonio cultural, tradicional y demás. Tiene razón, o sea, podremos decir en Oaxaca hay pocas personas, pero a lo que vemos, no, o sea, Oaxaca es inmenso. Y en esta parte, ya para ir cerrando esta charla, quiero que me contestes dos preguntas así, muy, muy, muy importantes, porque quiero que me digas
¿qué hace de ti un activista social en Oaxaca? Porque eres un activista social y lo dijimos siempre durante el programa de Fortalecete LGBT, por el trabajo que haces y por el proyecto que estás presentando y por tus ganas de querer ayudar a los demás. ¿Qué es lo qué crees tú que hace de ti un activista social? Pero además, ¿qué le dirías a la juventud oaxaqueña que le gustaría incursionar en el activismo social para ayudar a otros, sin diferenciando muy allá si es un activismo LGBT, en el activismo para ayudar a la comunidad indígena, en el activismo feminista o demás? ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes que tienen ese entusiasmo por ayudar? Siento que en esta parte, justo la primera pregunta me hicieron hace mucho tiempo, y justo decir, vayan y háganlo. O sea, punto, háganlo. Ya sobre la marcha te vas a dar cuenta de qué es lo que te falta, qué es lo que tienes que hacer, qué no, pero ve y hazlo, porque así como tú, estoy seguro, con lo que yo me di cuenta justo en la facultad es que así como yo había 100 chicos más, pero que nadie lo había hecho. Y era el hecho de decir, cuando ves a alguien que lo está haciendo y que está empezando a ser un referente, más gente empieza a salir y empieza a apoyarte. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar a alguien es ve y hazlo. Ve y sea cual sea la causa que quieras. O sea, no me interesa si son los animales, si es la comunidad LGBT, comunidad indígena, quien sea que sea, toma una causa y apasionate por eso. Vive por eso, come por eso. Haz todo cada paso que des tiene que ser por eso y para eso. Y estoy seguro de que eventualmente se va a encontrar con gente que está buscando lo mismo que ellos, está buscando lo mismo que nosotros. O sea, en ese sentido, eso fue Fortalécete, creo que también para nosotros 6, en ese sentido de, pues creo que los 6 se vemos como por todos lados, y en algún punto nos juntamos para decir, es que sí, o sea, si hay alguien como yo en Zacatecas, en Toluca, en Chiapas, y eso fue algo que no iba a pasar si nosotros 6 no nos aventamos. Justo lo decíamos, creo que lo hablé contigo y con Vale en algún momento, el hecho de cuando mandamos el video ni siquiera sabíamos qué iba a pasar con eso, no sabíamos, muchos ni siquiera podíamos creer que estábamos ahí. Entonces siento que todo eso se resume a ve y hazlo, y te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a encontrar con muchas cosas que tal vez no te van a gustar tanto, personas que, o sea, aviéntate a hacerlo, en el camino te vas a encontrar con 1000 personas que están buscando lo mismo que tú, o que tal vez ni siquiera saben que quieren apoyar, pero no saben cómo, ni a dónde, ni por qué. Entonces, muchas veces estas personas que no saben ni cómo, ni a dónde, ni por qué, pueden ser tu principal objetivo de decir, oye, ¿sabes qué? Vente, esto está mal por esto y por esto y por esto. O sea, yo lo vi justo con mi proyecto, del hecho de cuando lo presenté, otra vez terminé llorando, pero el hecho de que justo esto de poder conectar con la gente y decirles, es que esto tenemos que acabar con las terapias de conversión por esto y esto. Entonces justo fue el hecho de que al final se me acercaran chicos y me dijeran, es que yo no sabía que eso estaba mal, o yo vi que mi amigo lo mandaron a esto y yo no sabía que eso estaba mal y yo lo apoyé. Entonces, justamente como todas esas cosas, son cosas que te vas a ir encontrando en el camino, y que es necesario que te avientes y digas, ok, aquí estoy, para que alguien más pueda encontrarte y pueda decir, sí es cierto, quiero llegar a donde está esta persona, o quiero hacer lo que está haciendo esta persona. Lo principal, así como tú lo dices, son las ganas por ayudar, son las ganas por estar ahí, porque sabemos, nos lo dijeron mucho en Fortalecete LGBT, y lo hemos vivido nosotros durante estos meses en los que ya estamos más sumergidos en el activismo. Hay muchos problemas, hay muchos asuntos que a lo mejor uno dice, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y es verdad, como tú lo dices, lo principal son las ganas de salir adelante, de ayudar a los demás, de no dejarse caer, y de tener igual como un equipo, también alguien que esté ahí contigo para apoyarte, como lo hemos estado nosotros siempre. Que sabemos que si uno va empezando en decadencia, el otro estamos así como que de no, dale, no empieces, vamos arriba. Sí, sí, sí. O sea, justo siento que como esta parte, justo cuando acabó en Fortalecete, justamente era como todo el tiempo estábamos como, no sé si te acuerdas que por el grupo de Facebook, ahorita siento que ya no lo somos tanto porque estamos con 1000 cosas todos, pero esto de todo el tiempo mandando mensajes y cuestionándonos cosas y preguntándonos cosas entre nosotros, era algo que al fin y al cabo no teníamos. O sea, yo justo con la que sigo hablando como todo el tiempo es con Val, de que le mando mensaje de, oye, me pasó tal cosa, ¿qué hago? Y es algo que Fortalecete nos dio, en el sentido de que nosotros salimos a decir, estamos aquí y pues a ver a quién encuentro. Y el hecho de que ahora tenemos gente como Ali también, que hace, bueno, en febrero fue la última vez que fui a Ciudad de México,
y me abrió las puertas de su casa, nos quedamos en su casa, conocimos a Sol, a una perrita. Entonces, como todo este tipo de cosas que sabemos que son personas con las que podemos hablar y podemos decirles, oye, me está pasando tal cosa, oye, ya no sé ni cómo hacerle aquí, o no sé ni para dónde correr ahorita. Y es algo que justo, siento que pasó durante toda esa semana, el hecho de que nos convertimos en familia en esa semana. O sea, donde nos destruimos esa semana, lloramos a más no poder, y al terminar esa semana nos volvimos a construir con todas las personas que estábamos ahí. Y es algo que siento que también pasa en el resto de activismos o en el resto de personas donde si sales y te encuentras con otra persona, sabes que es alguien que desde su experiencia vivió algo muy parecido a lo tuyo. Entonces, solo alguien que ha tenido algo tan parecido a lo tuyo puede entender y puede entender el por qué estás ahí, por qué lo estás haciendo. Exactamente, y se construye una familia, se construye una familia de activistas, ya lo dijiste tú. En su momento nos quebramos, pero luego nos volvimos a juntar. Y de verdad, muchísimas gracias, Gus, por aceptar esta entrevista. Yo se lo comentaba a Ale y a Vale, perdón, y así como te lo comento a ti. Cuando pensamos en esta idea de hacer estas entrevistas desde casa digitalmente, gracias a la herramienta que nos da Instagram, yo dije, tengo que meter a los chicos, quiero que ellos cuenten qué es lo que hacen, quiero que ellos expresen los sentimientos que tienen como activistas, que se den a conocer para muchos, para pocas personas, pero para quien nos pueda necesitar. Y de hecho, qué bueno, aquí quédate porque voy a decir quién nos va a acompañar la próxima semana. La próxima semana tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial, y es nada más ni nada menos que nuestra querida Paola Santillán. ¡Ay, qué bonito! Exacto, como lo conocemos, Paola es la coordinadora del programa feminista interseccional de Mujeres Diversas YAG, de lo que es YAG México, Transformando tu Vida AC, esta organización que nos ha dado muchísimo a nosotros y a muchas otras personas. Y con Paola vamos a tratar el tema del feminismo interseccional. Sabemos que a Paola es un tema que le apasiona mucho y es un tema donde sabe hacer un trabajo estupendo, donde se mueve siempre como pez en el agua, y por eso queremos tratar con ella este tema en especial. Y porque, como lo he dicho, desde que inició la cuarentena, es importante sí que nuestra mente siempre esté muy apegada a lo que está pasando ahorita, al cuidarnos, al prevenir, al estar atentos a las noticias actuales, pero también es importante que no dejemos de lado los temas que venimos arrastrando desde antes. Esos temas que nos han provocado que lloremos, que nos alegremos y todo ese tipo de sentimientos a veces encontrados. Entonces, por eso, muchísimas gracias, Gus, por estar hoy con nosotros, por haber aceptado esta invitación. Por nada, muchísimas gracias a ti. Yo te extrañaba. Yo también, de hecho, tenemos que hacer videollamada. Les voy a mandar mensaje en el chat de Messenger. Tenemos que hacer una videollamada a los 6. ¿Ya? Sí, me urge, sí. Porque sí, además aprovechando este encierro de ahorita, pues hay que comunicarse también con los amigos y con todas las personas que tenemos ahí. ¿Por qué no? Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Gus. Igual esta entrevista también se va a subir a YouTube posteriormente. La entrevista anterior que tuvimos con la red de apoyo Trans Toluca tuvo un pequeño error ahí de transmisión. Se amontonaron al final las dos transmisiones. Esperemos que en esta no suceda, pero sucede, bueno, no importa, ya saben el contexto de la situación, ya saben que la tecnología nos puede servir mucho, pero también nos juega malas bromas. Así que en próximos días, el lunes, más tardar, está la entrevista por YouTube también para que la compartas y para que más personas puedan conocer el trabajo que tú estás realizando y el hecho de qué se hace de activismo en Oaxaca, de que sepan que también hay activismo LGBT en Oaxaca, activismo social y activismo joven sobre todo. Sí. Y bueno, chicos, chiques, chicas, a todos y a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana para platicar con nuestra amiga ya, de YAG en México, Paola Santillán. Y pues nada, por hoy es todo. Muchas gracias. Por nada, hasta luego.